La iglesia, cuando el pastor está hablando que la iglesia es responsable, la iglesia de Pámpano, ¿verdad? De Pómpano. No, el Pámpano es otra cosa. Dice que una vez llegaron una familia a la casa y estaban todos ahí en la mesa después del culto. Dice, ay, ¿viste qué bienvenida? Dice el niñito que tiene 7 años, ay, sí, no me gustó. Y la mamá, ay, esas partes especiales estuvieron muy desabridas. Y el papá dice, ay, el sermón tan malo que fue. Y entonces había un niñito que tenía 4 años, dijo, pero para los 2 pesos de ofrenda que dimos, está bueno. Así que no se preocupe a la iglesia, ¿verdad? En el bello país de la República Dominicana, ¿dónde están los dominicanos? Dios está en todas partes, pero duerme en República Dominicana. Yo soy multinacional, esto es simplemente, tú sabes, para ganarme el apoyo de mi gente, tú sabes. Pero estoy muy feliz y muy contento. Algunos dirán, sí, eso después de México, después de Cuba, ¿no? Pero saben que estábamos una vez en un evento en San Cristóbal, que es uno de los sitios donde el evangelio crece más en mi país. Lo que es San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Es impresionante cómo crece el evangelio ahí. Entonces teníamos un evento, me habían invitado como orador y había más o menos esta cantidad de personas, pero duplicado. Pero yo estaba ahí atrás porque no cabía la gente y yo estoy ahí recostado de la pared, lo que me da la oportunidad a mí porque no había donde sentarse. Y entonces hay un niñito ahí al lado mío que me estaba mirando y ya usted sabe, eso estaba encendido. Ahí teníamos a Carlos Baez, uno de los grandes cantantes en Dominicana, estaba el departamental de la asociación. Había un ambiente lindo, muchas partes especiales, muchos talentos ahí en Dominicana. Y entonces ese niño que está ahí al lado, todo el mundo gozándonos ahí. Y ese muchachito que está al lado dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le digo, dime mi hijo, sí. Dice, falta mucho para que se acabe esto. Nosotros gozándonos ahí, ese muchachito quería irse, ¿verdad que sí? Así que no nos queremos ir de este lugar, amén. Conocí un señor que, Jesús, gracias por el canto. Él dice que conoció a mi papá, Babín Echavarría. Trabajaron juntos en la voz dominicana, ¿verdad? En esos tiempos, mi papá ya falleció, pero era una persona muy, muy reconocida en mi país. También mi hermano, Fernando Echavarría, el de la familia Andrés. Él falleció hace unos, creo que años. Más o menos, pero tengo la esperanza de verlos en el reino de los cielos. Saben, hermanos, cuando nosotros venimos a estos eventos así, nos reunimos, nosotros lo hacemos porque necesitamos entender de que Dios está al control de su pueblo, ¿verdad? Y esto nos unifica más en ese ambiente. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar en esta hora. Dile al que está a tu lado, Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Los filisteos se reunieron y sus ejércitos para la guerra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un campeón llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. Esto era más o menos 10 pies, era un gigante, era grande. Aparte de que no era un gigante así solamente, como podemos decir por ahí, flacucho. Era un gigante que era bien fuerte, era musculoso. Eran 10 pies pero con músculo. Y verán por qué le explico esto. Dice aquí, llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de malla. Yo no sé si ustedes han visto esta coraza que se ponen de malla para la gente pelear en los tiempos primitivos, ¿no? Dice, la coraza solamente pesaba 1000 ciclos de bronce y en sus piernas tenía canilleras de bronce y una jabalina de bronce en la espalda. O sea, este hombre era fuerte y estaba como bien armado. Versículo 7 dice, solamente el asta de su lanza
era como un rodillo de telar y la punta de su lanza, solamente la punta, pesaba como 80 libras. Y era de hierro y de ñapa. No sé si en algunos países no entienden esa palabra ñapa, es un extra. Dice, y que de ñapa, aparte de que él era fuerte, que estaba bien armado, de ñapa tenía un escudero que iba delante de él. Podríamos decir un guardaespaldas, en este caso sería un guarda delantero, porque iba delante. Pero este hombre estaba bien armado. Y cuando nosotros estudiamos esta historia que está llena de simbolismo, nos damos cuenta de que primeramente la historia empieza diciendo que el pueblo de Israel estaba en guerra. Y yo quiero decirle a todos ustedes que me están escuchando, lo más lindo y la más bonita esperanza que tenemos es que Cristo viene pronto. Amén. Pero nosotros, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos en guerra, vamos a estar en guerra y nunca dejaremos de estar en guerra. Por si acaso usted creía que habían treguas. Puede ser que vean algunos momentos, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que el Señor aprieta, como dice el dicho por ahí, el Señor aprieta pero no ahorca. Pero sí nosotros sabemos que nuestra vida, desde el momento que le entregamos a Jesús nuestro corazón, estamos en guerra. Y dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades de las tinieblas. Aquí esta gente estaban enfrentando a un guerrero llamado Goliat. Era un filisteo, era una persona que no pertenecía al canon religioso, no pertenecía a la fe religiosa, no pertenecía a la esperanza de los cristianos, de los hijos de Dios, de aquellos que le creen a Jehová de los ejércitos. Este hombre era, lamentablemente, podemos decir en otra palabra, era un impío, era un filisteo. Pero sigue diciendo el versículo 16, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días. Versículo 8. Goliat se paró y dio voces. Esta palabra en el original, dio voces, era que estaba maldiciendo. He was cursing, he was cursing. When he woke up in the morning, he was cursing. Before he got to bed, he was cursing. Él estaba maldiciendo, estaba diciendo palabras obscenas. Él estaba confrontando al pueblo de Dios. Lo hacía por 40 días, de día y de noche. Una similitud con lo que Jesús, ¿se acuerdan cuando estuvo en el desierto tentado por el diablo? Versículo 8, como estoy leyendo, dice: dio voces gritando a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué ustedes se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? En otras palabras, ¿por qué ustedes me hacen frente a mí? ¿Ustedes tienen algo para poder enfrentarme a mí? ¿Ustedes no se están dando cuenta que ustedes son unas pulguitas? Ustedes no tienen valor, ustedes no tienen fuerza, ustedes no tienen ejército. Yo soy grande, yo soy fuerte. Ustedes son siervos, yo soy libre. Esto es lo que estaba diciendo este hombre. Y dice aquí el versículo 10: hoy yo he desafiado, añadió este filisteo incircunciso, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Denme a alguien que pelee conmigo. Y yo te voy a decir algo, eso retumba en los oídos de muchas personas que me están escuchando aquí. Porque el enemigo viene y te dice a ti: tú no sirves para nada. El enemigo viene y quiere arrebatar tu familia. El enemigo viene y quiere destruir tu hogar. El enemigo viene y te trae a ti la duda cuando tú tienes que esperar un diagnóstico médico. El enemigo viene a nuestra vida con las finanzas. Especialmente en este país, el enemigo nos hace sentir como que no valemos nada simplemente porque somos hispanos. El enemigo constantemente viene a desafiar a los hijos de Dios, a maldecirnos, a decirnos cosas obscenas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces vengo yo cantando y alabando al Señor por ahí, por la carretera, y de repente se me cruza un no sé quién y me toca la bocina y me frena el carro y después me pasa por adelante y me saca la mano y sacan ese dedo famoso que ustedes saben cuál es. O en el trabajo, o el vecino, o ese hijo, esa hija rebelde, ese esposo que te dice: mira cómo tú estás, tú no sirves para nada. Personas que me están escuchando que tienen conflictos en sus mentes, esos gigantes que ustedes no pueden enfrentar. Esa es la voz del enemigo y él dice: tú no puedes pelear conmigo. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: al escuchar Saúl y todo el pueblo de Israel estas palabras, en vez de ello tirarse de rodilla a orar, en vez de ello buscar la presencia de Dios, dice la Biblia que ellos se turbaron y tuvieron mucho miedo.
Cuando el enemigo te confronta, cuando tú estás atravesando una crisis, lo peor que nosotros podemos hacer es hacerle caso a la voz del enemigo y atemorizarnos. No podemos hacer esas cosas. Dice el versículo 24, todos los hombres de Israel que veían aquel gran gigante huían de su presencia y tenía gran temor, le temblaban las piernas. Y yo no sé si le estoy predicando a alguien que está enfrentando un gigante en su vida. Oh, cuántas veces personas me han dicho, es que tú no entiendes mi situación. Yo tengo esa vocecita que me dice que yo no valgo nada. Porque los gigantes que nosotros enfrentamos en nuestra vida, los gigantes que nosotros tenemos, están aquí en nuestra cabeza y nosotros lo hemos creado. Dice aquí la palabra de Dios que ellos tuvieron temor. ¿Y saben por qué tuvieron temor? Yo estudiando este texto me encontré con Levítico 26, 36, donde dice que a los que quedaran infundiré en su corazón tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que caiga los iba a hacer correr. Era tal o sea, para que ustedes vean, el enemigo tiene un poder sobre aquella persona que no le ha dado su vida a Dios y que no tiene una confianza sólida en Dios. Si tú no tienes una confianza sólida en Dios, entonces el enemigo, desde que te hace una sopladita, ahí ya tú andas temblando de miedo. Y eso es lo que pasó. El pueblo de Israel tenía todo para enfrentar a Goliat. El pueblo de Israel tenía un Dios poderoso, pero tenían miedo. Y tenían miedo, ¿saben por qué? Por su condición espiritual. Tenían miedo porque estaban flojos espiritualmente. Tenían miedo porque habían soltado el Dios de la Biblia. Tenían miedo porque no estaban consagrando su vida a Dios. Y como consecuencia a eso, estas personas se dejaron intimidar por la voz de un tal llamado Goliat, que le decían gigante. Sin embargo, dice la palabra del Señor, y como le dije al principio, que esta historia está llena de simbolismo. El versículo 23 dice, mientras hablaba con ellos, aquel paladín, aquel campeón que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las tribus de los filisteos diciendo las mismas palabras. Demen a un hombre que pelee conmigo. Pero hay algo importante que añade este versículo 23 de Primera de Samuel 17. Dice que lo oyó David. Lo oyó David. David en esta historia viene siendo un símbolo de nuestro Salvador. Cuando tú estás enfrentando crisis en tu vida, cuando tú tienes problemas en tu hogar, cuando ese malvado quiere acabar contigo, nosotros debemos estar claros en algo. Dios, cuando le pedimos, cuando oramos, Dios nos escucha. Y esa batalla que tú tienes que enfrentarla a través de la oración, porque Dios oye las oraciones de sus hijos. ¿Tú lo crees de corazón? Pero muchas veces nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos. Muchas veces nosotros queremos tomar la venganza. Muchas veces nosotros queremos resolver nuestra manera las cosas que nos vienen en nuestra vida, pero no doblamos la rodilla. Y yo le digo al distrito de esta iglesia, yo le digo a cada persona que nos está visitando, que esos gigantes en tu vida caerán, pero tú tienes que presentárselo a un Dios que escucha las oraciones de sus hijos. Si nosotros no llevamos de eso, ¿qué va a ser de nuestra vida? Si nos dejamos llevar de esas amenazas del enemigo. Mira quién tú eres, mira tu familia, mira tus hijos, mira dónde tú vienes. Tú eres un gordito, tú eres una gordita, tú eres un negrito. Tú no vales nada. Tú no tienes ningún valor en esta vida. Esa es la voz del gigante, la voz del diablo. Y yo no sé si le estoy predicando a personas que tienen gigante aquí de vicios. Quizás vicios secretos, y el diablo te lleva sucumbido a caer constantemente en eso. Debemos entender que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dice, los ojos del Señor, Salmo 34, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén. Versículo 33. Dijo Saúl a David, que nadie se desanime. Dijo Saúl a David, que nadie se desanime a causa de tu siervo irá y peleará con el filisteo. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. En el momento que David se propone pelear con ese gigante,
en el momento que David decide hacerle frente a este gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel, automáticamente viene y le dice el rey Saúl estas hermosas palabras de aliento y de ánimo. Tú no podrás ir. Tú no podrás ir y pelear contra aquel filisteo. ¿Y sabes por qué? Le dijo Saúl al rey David. En estos tiempos él no era un rey, él era un pastor de ovejas. Él le dijo, ¿tú no te das cuenta de quién tú eres? Tú eres un muchacho. Y esos jóvenes de la iglesia que a veces piensan a la iglesia que no valen, esos jóvenes que a lo mejor ustedes creen que están rebeldes y que son unos mundanos, déjenme decirles que Dios tiene grandes planes para esos jóvenes. Él le dijo, tú eres un muchacho, tú no vas a poder enfrentar a ese gigante en tu vida. Y yo te voy a decir algo, en alguna razón este hombre tiene, vamos a decir, en algunas formas tiene razón este hombre, porque ninguno de nosotros podemos enfrentar los gigantes de nuestra vida. No podemos, es verdad. Tú eres un muchacho, mientras que este hombre, dice aquí la Biblia, es un guerrero desde su juventud. Pero David no se fue triste para su casa cuando le dijeron eso. David no se fue a apacentar las ovejas y dijo, rey, usted tiene razón, es verdad. Déjame irme, bye bye, nos vemos. Porque él anduvo ahí coincidencialmente, bueno, vamos a decir providencialmente, porque él fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban peleando. Él no fue a pelear, él fue ahí. Y cuando él oyó a este filisteo diciendo esa barbaridad, dijo, pero ven aquí, pero ¿y este quién es? ¿Y qué es lo que se cree este? ¿Ah? ¿Y por qué dice eso? Respondió, dice el versículo 34, David respondió a Saúl diciéndole, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba alguno cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo arrancaba de la boca. Y así contra mí le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o ya fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este sinvergüenza, este bandido, este incircunciso, este mundano será como uno de ellos. Eso fue una declaración de fe que dio David. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Ustedes tienen que tener declaración de fe en su vida. Cuando aparezca ese gigante en tu vida que te dice que no, dile, mira, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús yo puedo. Porque Dios es más poderoso. Y tenemos un Dios fuerte con nosotros. Así que no te dejes intimidar por la voz del enemigo que te dice que no puedes. Él le dijo, mira, cuando venían esos osos y esos leones, yo los mataba. Y dice, este hombre ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando el diablo le hace algo a un hijo de Dios, se lo está haciendo directamente ¿a quién? A Dios. Porque Dios protege y cuida a sus hijos. Versículo 37 dice, y añadió David estas palabras diciendo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Saben cuál es el problema? Una escritora llamada Ellen White dice que el problema de nosotros es que nos olvidamos cómo Dios nos ha conducido. Porque la Biblia dice que debemos tener pendiente las misericordias y las bondades de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas bendiciones Dios ha hecho en tu vida? ¿Te acuerdas las batallas que has librado y has ganado en el nombre del Señor? ¿Tú te acuerdas la bendición que Dios te dio? ¿Por qué se nos olvidan esas cosas? ¿Por qué se nos olvidan las victorias que obtuvimos en el nombre del Señor? Y David dijo, no, este Dios al que yo sirvo, Él me ha librado en el pasado y ahora tampoco me va a desamparar. Esa es la fe y la confianza que debemos de tener en un Dios real. Que no importa las circunstancias y los problemas que tengamos que enfrentar, debemos estar convencidos que Dios está ahí para bendecirnos y para defendernos. That's the God that I believe. Ese es el Dios en el cual yo creo. A powerful God, a miracle God. Un Dios que hace milagros. Dios me ha cuidado en el pasado y no me va a desamparar ahora. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque mi Dios es poderoso. Dile al que está a tu lado, Dios no me dejará. Dice sobre el que está a tu lado, Dios no me dejará. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Tristemente, algunos de esos gigantes que tenemos que enfrentar están en nuestra casa.
Tristemente, uno de esos gigantes que tenemos que enfrentar están en nuestra iglesia. Tristemente. Tristemente. Pero el Señor vindica a sus hijos. No tenemos nada que temer al futuro, dice Ellen White, excepto que hayamos olvidado la forma en que Dios nos ha conducido en el pasado. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, ahí ya David lo agarró y le dijo, ven acá, come on, let me tell you something. Tú vienes a mí con espada. Tú vienes a mí con lanza y jabalina. Porque a David le pusieron el traje para que él peleara con el guerrero. A él le pusieron el traje, pero él se sentía incómodo con ese traje porque él dijo, es que yo no estoy acostumbrado. Yo nunca he usado eso. Yo voy en el nombre del Señor. Quítame ese traje, quítame eso, porque esto no es así. Y podríamos decir que ese traje son las obras humanas. Esto es por gracia, amén. Es por fe. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Tú vienes a mí en nombre de esos dioses falsos. Tú vienes a mí con mentira y con engaño y con maltrato y con palabras obscenas. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué declaración más poderosa! Declaremos eso en nuestra vida. Tú vienes a mí con eso, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios al quien tú has provocado. Y yo voy a tener una oración ya casi. No soy predicador de mucho tiempo. El versículo 46 nos da a nosotros una iniciativa para entender que Dios puede derribar esos gigantes de nuestra vida hoy aquí en este lugar. Do you believe God can do it today? ¿Tú crees que Dios puede hacerlo hoy? ¿Puede Dios derrumbar a ese esposo o esa esposa orgullosa? ¿Puede hacerlo? A ese hijo, esa hija rebelde. ¿Puede hacerlo el Señor hoy? Yo le voy a decir una cosa. Yo vine con mi espada a arrancar cabeza hoy aquí en el nombre de Jesús. David le arrancó la cabeza al gigante. Jehová te entregará hoy en mis manos. Oye, qué declaración más poderosa. Esas chicas que a veces necesitan ese buen compañero en su vida, digan, este año 2019 es el año que Dios me va a bendecir con un matrimonio feliz. Amén. Díganlo en el nombre del Señor. Eso es fe. Yo le estaba contando a la iglesia en esta campaña, esta semana, que una señora, yo estaba orando, yo le dije, las damas que quieren que oremos para que Dios le bendiga con un buen hombre, pasen aquí al frente. Y se paró una señora de 76 años. Alguno dirá, bueno, pero se pasó de fe. Yo no sé para qué a esa edad, porque lo que quiero decirles, querido, lo que quiero decirles es que hoy puede ser ese gran día que tú has estado orando por tanto tiempo. Puede ser hoy. Hoy puede ser ese día donde tú puedes arrancarle la cabeza a ese gigante. Jehová te entregará hoy en mis manos. Este muchacho no es que tenía una ametralladora de esa, una K-16 o un tanque de guerra. Él no tenía nada. Pero tenía lo más importante, tenía fe en Jehová. Hoy te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Gloria a Dios. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las aves de la bestia. Y sabrá todo Florida, todo Boca Ratón, que Jehová salva. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, los métodos del Señor no son los nuestros, porque el Señor, dice el versículo 47, Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Cuántas piedras tomó David? ¿Ustedes saben cuántas piedras tomó David en sus manos? 5 piedras. Hay mucha teoría, yo he leído muchos libros, pero me gusta esta teoría. ¿Por qué cogió 5 piedras? Porque Dios tiene una piedra para cada gigante en tu vida. Ellen White dice que fue tanta la rabia y el odio satánico
que tomó posesión de Goliat por esas declaraciones de David de fe. Porque el diablo, cuando usted hace esas declaraciones, usted lo tumba en el nombre de Jesús. Porque no le gusta eso. Él lo que quiere es que usted esté en una esquina llorando. Yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Pero cuando usted se levanta en fe y usted dice en el nombre de Jesús, te voy a cortar la cabeza, se la corta. Porque eso es fe. Ya pare de vivir una vida de desastre, de desánimo, de derrota. Tenemos a un Dios poderoso. We have a powerful God. Y dice este hombre, venía ahí con tanta rabia encima de David. Fue con tanta rabia y tanto odio para matarlo, que dice Ellen White que el muy estúpido se quitó el casco. Sí, porque si le dio la pedra en la cabeza y él tenía un casco, tuvo el que lo quitado, ¿verdad que sí? Dice que se quitó el casco. Y cuando se quitó el casco, que iba para encima de este pobrecito pastorcito, este pobre miembro de la iglesia, que a lo mejor ahí humildemente viene y es fiel al Señor. Cuando viene encima de él, dice que David aprovechó y dijo: esta es mi oportunidad. Agarró la onda, se la tiró la pedrada en la cabeza y en el nombre del Señor cayó ese gigante. Porque el cristiano debe ser oportunista. ¿Sabían ustedes? Tenemos que ser oportunistas. ¿En qué momento será la bendición? Yo no sé, pero yo voy a orar para que sea ahora. Amén. Hay que aprovechar. Tú no estás aquí de casualidad. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. Y por eso es que me preocupa, porque hay veces personas que no le quieren entregar su vida a Cristo. Hay personas que tienen que dar ese paso de bautizarse y entregarse completamente al Señor. Dicen: no, todavía no he vencido a mi gigante. Ni lo vas a vencer. No lo vas a vencer. Hace ya landing. Hace más o menos unos 6 meses atrás me llamó un amigo, el pastor David Cortés. Él tenía problemas con papeles de inmigración. Él estaba trabajando part-time, pero ya su visa se estaba venciendo. Y finalmente la asociación lo puso a trabajar. Pero él trabajó un tiempo. No debía haber trabajado, pero trabajó porque tiene que sobrevivir. Usted sabe cómo es la cosa aquí. Y él trabajó allá en New York. Y en el trabajo que él hacía, él tiró muchas fotos de lo que hacía en el trabajo. Y la tiraba con el celular y la tenía en su celular. Y él me estaba contando que él tenía que regresar a México, porque cuando él iba a México, entonces hacía una entrada, donde esa entrada ya le daban la visa religiosa. Tenía que volver a México con toda su familia. Él se fue allá a México y él dice: yo no soy un hombre de sensacionalismo. Yo tengo mi confianza y mi fe en Dios. Pero sabe que cuando nosotros íbamos a cruzar la frontera, nos agarró esta oficial de inmigración y nos preguntó: mire, le voy a decir algo. Si usted trabajó en Estados Unidos, automáticamente esta visa queda cancelada porque usted violó las leyes. Y yo necesito que usted me dé su teléfono a ver cuáles fueron sus actividades en los Estados Unidos. Dice él que en ese momento se desboronó toda su esperanza. Tenían 2 niños pequeños. Su esposa se puso triste. Dijo: aquí sí que la fregamos. Él se puso a orar en ese momento. Sacó el celular, lo desbloqueó. Es un iPhone que él tenía, me estaba contando. Y la mujer dice: ¿dónde están las fotos? ¿Qué usted hizo con las fotos? Dice: ¿qué fotos? Yo no he eliminado ninguna fotos. Él nunca eliminó eso, no sabía que le iban a hacer esa pregunta. Él tenía todas esas fotos. Él entonces entendió en ese instante de que Dios estaba en el cargo y al control de todo. Dios estaba a cargo. Y él me estaba contando, porque hay algunos mexicanos aquí, pero los mexicanos no son de mucho llorar, son macho men, ¿no? Y él me estaba contando eso con lágrimas, porque fue a mí la primera persona que contó ese testimonio. Y él me dice que cuando ellos salieron de ese lugar, que agarraron el autobús para venir a Nueva York, creo que era en San Diego que estaban. Él dice que ellos se sentaron en el vehículo y oraron y dieron gracias a Dios.
Pero cuando él enciende el teléfono y se pone a mirar, todas sus fotos estaban de nuevo ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y él me estaba contando eso llorando. Dios no te va a desamparar. Ese gigante que tú tienes va a caer en el nombre del Señor. Pero tienes que decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. ¿Dónde está Jonathan, por favor? Señor, yo quiero entregarte mi casa, mi familia. Señor, yo quiero entregarte mi ser. Hay personas que tienen que dar ese paso, decir: Señor, te quiero entregar mi vida. Yo tengo gigantes en mi vida, tengo una vida muy complicada, pero si es verdad lo que dice ese pastor ahí, yo quiero darte la oportunidad que te muestre mi vida como lo que eres, un Dios poderoso. There's